El primer paso para descargar e instalar OneServer es irnos a la página oficial para comenzar la descarga. Para hacer esto nos vamos a dirigir al navegador y vamos a escribir One. Una vez acá es muy importante que prestes atención porque vamos a estar utilizando dos páginas para la instalación, pero no te preocupes, te voy a ir indicando el paso a paso de este proceso. Quédate hasta el final del video y entenderás el por qué debemos utilizar dos páginas para descargar los archivos de la instalación. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos, no olvides suscribirte, darle like y comentar al final del video si te sirvió el tutorial. Continuando con el video tutorial, la primera página que vamos a estar visitando es esta de acá, que es la página oficial de OneServer. Yo la voy a abrir en otra pestaña. De este lado podemos ver un poco de la página, pero lo que necesitamos es dirigirnos a la parte de descargas, justo acá. La página automáticamente detecta el sistema operativo que tenemos instalado en nuestra computadora. Lo único que debemos hacer es irnos a este enlace de acá y de hacer clic. Una vez se abre este formulario lo vamos a ignorar y nos vamos a esta parte de acá que dice descarga directa. Esperamos que comience la descarga, no tarda más de 5 segundos y solo nos queda esperar que el archivo se descargue. Una vez el archivo se ha descargado, vamos a hacer clic para ejecutarlo. Confirmamos acá y en unos momentos debería empezar el proceso de instalación. Cogemos el lenguaje y comenzamos como cualquier instalación típica. Ok, este error que nos está dando acá es porque necesitamos instalar unas bibliotecas de Microsoft. Y en este punto nos vamos a dirigir al segundo enlace que les había comentado. Nos vamos de nuevo a la primera página que estábamos navegando y vamos a hacer clic en el segundo enlace que tenemos acá. Si nos dirigimos a la parte de abajo, vamos a encontrar las versiones de Microsoft que necesitamos. Solamente necesitamos buscar acá la versión de este lado por fecha. Yo voy a estar instalando 2015-2022. En algunos casos, al instalar una, se solucionan todos los errores. Hago clic acá en la versión que voy a utilizar. Espero que se descargue y simplemente la ejecuto. Y esto es sumamente rápido, solo nos queda esperar para continuar con la otra instalación. Ok, ya esta instalación ha terminado, vamos a continuar con la instalación de One. Y como ven, se ha solucionado el problema de forma inmediata. Esto va a tardar unos segundos, yo voy a adelantar el video para que no se haga tan largo. Y nos van a salir unas opciones, le vamos a decir que sí. De este lado le damos en abrir y en esta opción también le vamos a dar que sí. Damos en siguiente y finalizamos. Ahora vamos a estar ejecutando un servidor de One. El primer inicio siempre tarda un poco. Ya que se ha ejecutado, nos vamos al navegador nuevamente y vamos a escribir localhost para verificar que se está ejecutando el servidor correctamente. Acá tenemos todas las herramientas que nos ofrece el OneServer y también nos da la documentación oficial de los servicios que ofrece desde la página oficial. También tenemos el PHP MyAdmin y otras herramientas. Por defecto tenemos como usuario root y no tenemos contraseña preestablecida. Al iniciar sesión, tenemos aquí el servidor MySQL para el manejo de nuestras bases de datos. Ese ha sido todo el video tutorial, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar si les ha servido el video tutorial. Bye.